Nunca pensé que mudarme a un departamento en el último piso sería la peor decisión de mi vida. Cuando vi el anuncio en internet, me pareció perfecto. Un apartamento espacioso en un edificio antiguo del centro, con techos altos y ventanas grandes que dejaban entrar la luz natural durante todo el día. El precio era increíblemente bajo para la zona, pero el agente inmobiliario me explicó que el edificio tenía más de 60 años y necesitaba algunas reparaciones menores. Nada que me preocupara demasiado. Había vivido en lugares peores durante mis años de universidad, y ahora, con un trabajo estable como diseñador gráfico freelance, podía permitirme algo mejor. Este lugar parecía ideal, tranquilo, con buena iluminación natural para trabajar desde casa, y lo suficientemente céntrico para no sentirme aislado de la ciudad. La mudanza fue sencilla, no tenía muchas posesiones, apenas algunos muebles básicos, mi equipo de trabajo y cajas con ropa y libros. Los vecinos parecían amables cuando los cruzaba en las escaleras, aunque notaba que la mayoría eran personas mayores que habían vivido allí durante décadas. El edificio tenía esa atmósfera tranquila de los lugares donde todos se conocen, pero respetan la privacidad de los demás. Mi departamento estaba en el 6º piso, el último del edificio, y justo encima de mi techo estaba la azotea común. Durante la inspección inicial, el portero me había mostrado la puerta de acceso al final del pasillo, una puerta metálica pesada que conducía a una escalera estrecha. Me dijo que podía subir cuando quisiera, pero que casi nadie lo hacía. La azotea era plana, con algunas estructuras técnicas y tanques de agua, nada particularmente interesante. La primera noche fue normal. Desempaqué algunas cosas esenciales, monté mi cama y me quedé dormido alrededor de la medianoche, agotado por el esfuerzo físico de la mudanza. Pero a las 2:30 de la madrugada algo me despertó. Al principio no estaba seguro de qué había sido. Me quedé quieto en la oscuridad, con los ojos abiertos mirando el techo, tratando de identificar qué me había sacado del sueño. Entonces lo escuché claramente, un rasguño suave, como si algo con garras estuviera caminando sobre una superficie rugosa. Venía de arriba, directamente desde la azotea, justo sobre mi habitación. Mi primera reacción fue de alivio. Debía ser un gato callejero que había encontrado la forma de subir al edificio. Era común en esta zona de la ciudad ver gatos vagabundos en los tejados, buscando comida o refugio. El sonido continuó durante unos minutos. Pasos ligeros, pausas, más pasos. Imaginé a un gato explorando la azotea en busca de ratones o pájaros. No me molestaba particularmente. De hecho, había tenido gatos cuando era niño, y encontraba el sonido casi reconfortante en cierta forma. Me di la vuelta y volví a dormirme sin darle mayor importancia. Pero la noche siguiente, los sonidos regresaron, exactamente a la misma hora, 2:30 de la madrugada. Esta vez estaba más consciente, menos adormilado, y pude escuchar con más detalle. Eran definitivamente pasos, pero había algo en el patrón que me resultaba ligeramente extraño. Los pasos de un gato suelen ser irregulares, caprichosos, siguiendo el impulso del momento. Estos pasos tenían una cadencia más regular, como si siguieran una ruta específica. Caminaban de un lado a otro sobre mi habitación. Se detenían cerca de lo que yo calculaba era la estructura técnica del techo, y luego regresaban. El ciclo se repetía varias veces antes de que finalmente cesara, usualmente alrededor de las 4 de la madrugada. Durante la tercera noche, decidí levantarme y verificar. Me puse una sudadera y salí de mi departamento hacia el pasillo. La puerta metálica de acceso a la azotea estaba ahí, pesada e imponente bajo la tenue luz del pasillo. Intenté abrirla con cuidado, pero estaba cerrada con llave. El portero me había dicho que tenía una copia de todas las llaves del edificio, pero no quise molestarlo a esas horas de la madrugada por algo tan trivial como un gato en el techo. Subí el oído contra la puerta metálica, tratando de escuchar algo del otro lado, pero el metal era demasiado grueso y no pude percibir nada. Los sonidos sobre mi habitación habían cesado momentáneamente, como si lo que estuviera allá arriba se hubiera dado cuenta de mi presencia. Volví a mi departamento sintiéndome ligeramente ridículo. ¿Qué esperaba lograr? ¿Atrapar a un gato en plena noche? Decidí que al día siguiente hablaría con el portero sobre el tema. Quizás podría subir durante el día y verificar si había algún animal atrapado que necesitara ayuda,
o al menos confirmar que no había nada de qué preocuparse. Mientras tanto, intenté ignorar los sonidos y volver a dormir, pero descubrí que una vez que eres consciente de algo así, es imposible no prestarle atención. Cada rasguño, cada paso suave sobre el concreto de la azotea, se amplificaba en mi mente, manteniéndome en un estado de semivigilia incómodo hasta que finalmente amaneció. A la mañana siguiente, busqué al portero en su pequeña oficina en el primer piso. Don Héctor era un hombre de unos 65 años, con el cabello completamente gris y una expresión perpetuamente cansada. Había sido portero del edificio durante más de 30 años, según me había comentado durante mi visita inicial. Lo encontré leyendo el periódico con un café en la mano. «Don Héctor, buenos días», lo saludé. «Disculpe la molestia, pero quería preguntarle sobre la azotea». Él levantó la vista del periódico, entrecenando los ojos. «¿Qué pasa con la azotea?» «Bueno, he estado escuchando sonidos por la noche, como si hubiera un animal caminando allá arriba. Creo que podría ser un gato. ¿Sería posible subir a verificar? Quizás el pobre animal está atrapado o necesita ayuda». Don Héctor me miró durante un momento largo. Su expresión era difícil de descifrar. Finalmente dejó el periódico sobre el escritorio y se reclinó en su silla, que crujió bajo su peso. ¿Sonidos? ¿A qué hora? Alrededor de las 2:30 de la madrugada. Pasos ligeros, como de un animal pequeño. Él asintió lentamente como si estuviera considerando algo. «Sí, a veces los gatos suben. No hay problema. Puedo darle la llave si quiere revisar durante el día, pero le digo desde ahora, probablemente no va a encontrar nada. Esos gatos callejeros son escurridizos». Me dio la llave de la puerta de la azotea, una llave grande y antigua que pesaba en mi mano. Le agradecí y subí inmediatamente, curioso por ver qué encontraría. La puerta se abrió con un chirrido metálico que resonó en la escalera estrecha. Subí los últimos escalones y emergí a la luz brillante de la mañana. La azotea era más grande de lo que esperaba, un espacio plano de concreto con algunas estructuras, tanques de agua oxidados, conductos de ventilación, una pequeña caseta que supuse albergaba el acceso al sistema eléctrico. Las paredes perimetrales tenían aproximadamente 1 metro de altura, lo suficiente para evitar caídas accidentales, pero no tanto como para obstruir la vista. Desde allí arriba podía ver gran parte del vecindario, otros edificios antiguos, algunas azoteas con ropa tendida, antenas parabólicas y tanques de agua similares al nuestro. Caminé lentamente por la azotea, buscando signos de vida animal. Había algunas manchas oscuras en el concreto que podrían haber sido excrementos antiguos, pero nada reciente. Revisé detrás de los tanques de agua y alrededor de las estructuras técnicas. Nada. Ningún gato, ningún nido de pájaros, ninguna señal obvia de actividad animal reciente. Sin embargo, cuando me acerqué a una de las paredes perimetrales, noté algo extraño. Había marcas de arañazos en el concreto. Líneas paralelas poco profundas como si algo con garras hubiera raspado la superficie repetidamente. Me arrodillé para examinarlas más de cerca. Las marcas eran viejas, desgastadas por el clima, pero definitivamente estaban ahí. Podrían haber sido de un gato, supuse, aunque parecían un poco más profundas de lo que esperaría de las garras de un gato doméstico. Quizás un gato más grande, o quizás simplemente era mi imaginación tratando de encontrar algo significativo donde no había nada. Pasé unos 20 minutos más en la azotea, disfrutando del sol y el aire fresco, pero sin encontrar nada más relevante. Finalmente bajé. Devolví la llave a don Héctor y le dije que no había encontrado ningún animal. Él asintió sin sorpresa, como si ya lo hubiera esperado. Esa noche, trabajé hasta tarde en un proyecto con fecha límite ajustada. Era pasada la medianoche cuando finalmente cerré mi laptop y me preparé para dormir. Estaba exhausto, con los ojos ardiendo por las horas frente a la pantalla. Me quedé dormido casi instantáneamente. A las 2:30 de la madrugada, los sonidos regresaron. Esta vez me despertaron más bruscamente porque inconscientemente ya estaba esperándolos. Me quedé inmóvil en la cama, mirando el techo en la oscuridad. Los pasos eran los mismos, ese patrón regular, casi metódico. De un lado a otro, pausa, regreso, una y otra vez. Ahora que había estado en la azotea durante el día, podía visualizar mentalmente la ruta que fuera lo que fuera estaba siguiendo. Caminaba sobre lo que sería mi habitación,
Se detenía cerca de donde recordaba que estaba uno de los tanques de agua, y luego regresaba. El ciclo completo duraba aproximadamente 2 minutos, y luego se repetía. Me levanté de la cama y me acerqué a la ventana, aunque sabía que no podría ver la azotea desde mi ángulo. Los sonidos continuaron, indiferentes a mis movimientos. Miré mi reloj, 2:37 de la madrugada. Decidí hacer un experimento. Golpeé el techo con el puño, 3 veces, fuerte. Los pasos se detuvieron inmediatamente. Hubo un silencio absoluto que duró tal vez 30 segundos, lo suficiente como para hacerme pensar que lo que fuera que estuviera allá arriba se había asustado y huido. Pero entonces, los pasos comenzaron de nuevo, exactamente con el mismo patrón, como si mi interrupción nunca hubiera ocurrido. Esto me desconcertó más de lo que quiero admitir. Los animales, incluso los más tontos, reaccionan a los sonidos fuertes e inesperados. Se asustan, cambian su comportamiento, alteran sus rutas, pero estos pasos simplemente continuaron como si nada. Era como escuchar una grabación en bucle, perfectamente consistente cada vez. Durante los siguientes días, caí en una rutina extraña. Durante el día, todo parecía normal. Trabajaba en mis proyectos, salía a comprar comida, interactuaba brevemente con los vecinos en el pasillo, pero cada noche, sin falta, a las 2:30 de la madrugada, los sonidos comenzaban, y cada noche perdía un poco más de sueño. Empecé a acostarme más temprano, tratando de acumular suficientes horas antes de que comenzara la perturbación, pero mi cuerpo parecía haberse sintonizado con el horario. Incluso cuando me dormía a las 10 de la noche, me despertaba automáticamente minutos antes de las 2:30, como si mi subconsciente estuviera anticipando lo que vendría. La falta de sueño comenzó a afectar mi trabajo. Cometía errores tontos en mis diseños. Olvidaba reuniones con clientes. Me costaba concentrarme durante más de 1 hora seguida. Una tarde, mientras bajaba a revisar el buzón de correo, me crucé con una vecina del 5º piso, una mujer de mediana edad llamada Claudia, que siempre me saludaba amablemente. «Hola», me dijo, pero luego me miró con más atención. «¿Te encuentras bien? ¿Te ves cansado?» Dudé por un momento, pero luego decidí preguntarle. «La verdad es que no he estado durmiendo bien. Hay ruidos en la azotea por las noches. ¿Tú has escuchado algo?» Ella frunció el ceño. «¿Ruidos? ¿Qué tipo de ruidos?» «Como pasos, rasguños. Creo que hay un gato o algún animal allá arriba, pero cuando subo durante el día a revisar, nunca encuentro nada». Claudia me miró durante un momento y pude ver algo cambiando en su expresión, como si estuviera debatiendo internamente si decirme algo o no. Finalmente, negó con la cabeza. «No, yo no he escuchado nada, pero vivo un piso más abajo, quizás por eso». «¿Has hablado con don Héctor?» «Sí, me dio la llave para revisar, pero como te digo, no hay nada allá arriba». «Tal vez sea el viento», sugirió ella, pero su tono no era convincente. «O las tuberías. Estos edificios viejos hacen ruidos extraños a veces». Asentí, aunque sabía que lo que escuchaba no eran tuberías ni viento, pero no insistí. Nos despedimos y cada uno siguió su camino. Sin embargo, noté que Claudia se apresuró a entrar a su departamento, como si quisiera evitar una conversación más larga sobre el tema. Esa noche decidí documentar lo que estaba escuchando. Configuré mi teléfono para grabar audio y lo dejé sobre la mesita de noche, apuntando hacia el techo. Si realmente había algo allá arriba, la grabación lo capturaría y al menos tendría evidencia de que no me estaba volviendo loco. Me quedé dormido con el teléfono grabando, el pequeño indicador rojo parpadeando en la oscuridad. Como un reloj, a las 2:30 de la madrugada, los sonidos comenzaron. Esta vez, me forcé a permanecer despierto, escuchando atentamente cada detalle mientras el teléfono capturaba todo. Los pasos, la pausa, el regreso. El patrón se repitió al menos 15 veces antes de que finalmente cesara alrededor de las 4. Detuve la grabación, agotado, y me quedé dormido casi inmediatamente. A la mañana siguiente, después de tomar un café fuerte para despejarme, conecté mis auriculares y reproduje la grabación. Al principio solo se escuchaba el silencio de la noche, mi respiración suave, el ocasional crujido del colchón cuando me movía. Luego, claramente audible, comenzaron los pasos. En la grabación sonaban aún más nítidos de lo que los recordaba.
Podía escuchar cada rasguño individual, el ritmo constante de los pasos, pero había algo más, algo que no había notado durante la noche. Debajo de los pasos, casi imperceptible, había otro sonido. Retrocedí la grabación y subí el volumen al máximo. Ahí estaba, un sonido bajo, gutural, como un gemido o un gruñido muy suave. No era constante, aparecía ocasionalmente entre los pasos, tan bajo que era fácil pasarlo por alto. No sonaba como ningún gato que hubiera escuchado antes. Era más profundo, más humano, pero no del todo. Como si alguien estuviera tratando de imitar un sonido animal, pero no lo lograra completamente. Un escalofrío me recorrió la espalda. Guardé la grabación, sin saber muy bien qué hacer con ella. ¿A quién se la mostraría? ¿A don Héctor? Él ya me había dejado claro que no había nada inusual en la azotea. ¿A la policía? Me reirían en la cara por llamarlos por ruidos en el techo. ¿A los otros vecinos? La mayoría parecían no escuchar nada, o al menos no admitían que lo hicieran. Decidí subir a la azotea de nuevo, esta vez por la noche. Esperé hasta después de la medianoche, cuando estaba seguro de que todos en el edificio estarían dormidos. Tomé la llave que don Héctor me había permitido quedarme, una linterna y mi teléfono. Mi plan era simple. Si los sonidos comenzaban mientras yo estaba en la azotea, finalmente vería qué los estaba causando. La escalera hacia la azotea era inquietantemente silenciosa a esa hora. Cada uno de mis pasos resonaba contra las paredes de metal. Cuando llegué a la puerta superior, dudé por un momento con la mano en la llave. ¿Realmente quería hacer esto? Parte de mí quería dar la vuelta, regresar a mi departamento y simplemente ignorar todo el asunto. Pero otra parte, la parte curiosa e insomne, necesitaba respuestas. Giré la llave y abrí la puerta. El aire de la noche me golpeó, frío y cortante. La azotea estaba bañada en la luz plateada de una luna casi llena, creando sombras largas y dramáticas detrás de cada estructura. Salí completamente y cerré la puerta detrás de mí, aunque no con llave. Quería poder escapar rápidamente si era necesario. Me quedé de pie en el centro de la azotea, girando lentamente para observar cada rincón. Todo estaba en silencio excepto por el distante ruido del tráfico nocturno de la ciudad. Los tanques de agua proyectaban sombras enormes. La pequeña caseta técnica parecía más siniestra bajo la luz de la luna. Caminé hacia ella, alumbrando con mi linterna, pero la puerta estaba cerrada con un candado oxidado que claramente no se había abierto en años. Revisé mi reloj, 2:15 de la madrugada. Si el patrón se mantenía, los sonidos comenzarían en aproximadamente 15 minutos. Me posicioné cerca del centro de la azotea, donde tenía buena visibilidad de toda el área, y esperé. Los minutos pasaron con una lentitud agonizante. Cada pequeño sonido me ponía en alerta. El viento moviendo algo suelto, el crujido del concreto por los cambios de temperatura, el distante ladrido de un perro. 2:30, y entonces, como si respondiera a alguna señal invisible, los sonidos comenzaron, pero no venían de ningún lugar visible de la azotea. No había ningún animal caminando sobre el concreto. Los pasos venían de abajo, o más precisamente, de dentro. Sonaban como si estuvieran entre la superficie de la azotea y el techo de mi departamento, en algún espacio oculto que yo no había considerado. Me arrodillé y presioné mi oído contra el concreto frío. Ahí estaban, mucho más claros ahora, pasos, arrastres, y ese gemido bajo que había escuchado en la grabación. Lo que fuera que estaba haciendo esos sonidos no estaba sobre la azotea, sino dentro de la estructura misma del edificio, en algún espacio hueco que no aparecía en ningún plano. Me levanté rápidamente, mi corazón latiendo con fuerza. Los sonidos continuaron su patrón regular, completamente ajenos a mi presencia. Caminé sobre el área donde calculaba que estaba mi habitación, y los pasos sonaban más fuertes allí, más inmediatos. Examiné el concreto con mi linterna, buscando alguna abertura, alguna grieta o acceso que explicara cómo algo podía estar dentro de la estructura, y entonces la encontré. En una esquina, medio escondida detrás de uno de los tanques de agua, había una pequeña compuerta metálica empotrada en el concreto. Estaba tan cubierta de mugre y oxidación que era casi invisible, perfectamente camuflada con la superficie circundante. No la había notado durante mi inspección diurna porque estaba en un ángulo muerto,
en una zona donde las sombras del tanque de agua la ocultaban durante el día. Me arrodillé frente a la compuerta, mi linterna iluminando su superficie. No tenía cerradura, solo un asa de metal simple. Los sonidos debajo de mí continuaban, ahora tan cercanos que podía sentir vibraciones leves a través del concreto. Con manos temblorosas, agarré el asa y tiré. La compuerta no se movió. Estaba atascada por años de oxidación y desuso. Tiré más fuerte, usando ambas manos y todo mi peso. Con un chirrido metálico que cortó la noche como un grito, la compuerta se abrió. Lo que se reveló debajo me hizo retroceder instintivamente. Era una abertura oscura, un espacio técnico o de mantenimiento que aparentemente corría entre el techo del sexto piso y la superficie de la azotea. Mi linterna iluminó un espacio de tal vez 60 centímetros de altura, lleno de vigas de madera antiguas, cables eléctricos obsoletos y una cantidad alarmante de telarañas. El aire que salía del agujero era viciado, con un olor extrañamente dulce y desagradable a la vez, y los sonidos se detuvieron. En el momento exacto en que abrí esa compuerta, los pasos cesaron. El silencio que siguió fue absoluto y opresivo, como si toda la ciudad hubiera dejado de respirar. Me quedé inmóvil, agachado junto a la abertura, alumbrando el interior con mi linterna pero sin atreverme a acercarme más. Entonces escuché algo que hizo que cada vello de mi cuerpo se erizara. Una respiración, lenta, trabajosa, viniendo de las profundidades del espacio oculto. No era el jadeo rápido de un animal pequeño, era una respiración pesada, deliberada, casi como si fuera humana pero con algo fundamentalmente mal en ella, y estaba moviéndose, acercándose lentamente hacia la abertura donde yo estaba. No esperé a ver qué emergería de ese agujero. Cerré la compuerta con un golpe metálico, me levanté de un salto y corrí hacia la puerta de salida. Mis manos temblaban tanto que apenas pude insertar la llave. Cuando finalmente lo logré, bajé las escaleras de 2 en 2, sin importarme el ruido que estaba haciendo. Llegué a mi departamento, cerré la puerta con llave y arrastré una silla pesada para bloquearla. Me quedé allí parado en la oscuridad de mi sala, jadeando, con el corazón martillando en mi pecho. No dormí esa noche. Me senté en el sofá con todas las luces encendidas, esperando. Aunque no sabía exactamente qué esperaba, los sonidos no regresaron. La azotea permaneció en silencio hasta que amaneció. Cuando la luz del sol comenzó a filtrarse por las ventanas, me sentí lo suficientemente seguro como para permitirme cerrar los ojos por un momento. Pero incluso entonces, cada vez que comenzaba a quedarme dormido, veía en mi mente esa abertura oscura y recordaba el sonido de esa respiración antinatural acercándose hacia mí. A la mañana siguiente, me forcé a actuar con normalidad. Me duché, me vestí, preparé café, pero mis manos aún temblaban ligeramente y había profundas ojeras bajo mis ojos. Necesitaba información. Necesitaba entender qué era ese espacio oculto y si alguien más en el edificio sabía de su existencia. Decidí empezar investigando la historia del edificio. En la biblioteca local, encontré archivos de periódicos antiguos sobre la zona. El edificio había sido construido en 1963, durante un boom de construcción en el centro de la ciudad. Los planos originales mostraban 6 pisos de departamentos residenciales con una azotea común, pero mientras hojeaba los periódicos de décadas pasadas, encontré algo que me heló la sangre. Un pequeño artículo de 1987, apenas un par de párrafos en la sección de noticias locales. Hombre rescatado de espacio técnico en edificio céntrico. El artículo era escueto en detalles, pero explicaba que un residente del edificio había quedado atrapado en un espacio de mantenimiento durante una reparación del sistema eléctrico. Lo habían encontrado 3 días después, deshidratado y en estado de shock. No mencionaba su nombre por razones de privacidad, ni daba más detalles sobre cómo había quedado atrapado o en qué condición exacta lo habían encontrado. Solo una línea final que me pareció particularmente perturbadora. El hombre fue trasladado a un hospital psiquiátrico para evaluación y tratamiento. 3 días atrapado en ese espacio estrecho y oscuro, sin comida, sin agua, en completa oscuridad. ¿Qué le haría eso a la mente de una persona? Y más importante aún, ¿qué había pasado con él después? El artículo era de casi 40 años atrás. ¿Seguía vivo?
¿Había alguna conexión entre ese incidente y los sonidos que yo estaba escuchando? Necesitaba hablar con alguien que hubiera estado en el edificio durante ese tiempo, alguien que recordara lo que había pasado, y solo conocía a una persona que probablemente tenía esa información: don Héctor, el portero. Lo encontré esa tarde en su oficina, como siempre, pero esta vez no fui diplomático ni indirecto. Cerré la puerta detrás de mí y puse el artículo impreso del periódico sobre su escritorio. Necesito que me cuente qué pasó en 1987, le dije sin preámbulos. Don Héctor miró el papel y su rostro se puso visiblemente pálido. Se quitó los lentes y se frotó los ojos, un gesto de cansancio profundo. Cuando finalmente habló, su voz era baja y resignada. Sabía que tarde o temprano alguien preguntaría, dijo. Siempre pasa con el departamento del 6º piso. La gente se muda, empieza a escuchar cosas y eventualmente viene a preguntarme, ¿entonces no soy el primero? Él negó con la cabeza. Ni el 5º ni el 10º. Ese departamento tiene una historia. Por eso el alquiler es tan bajo. La mayoría de la gente dura apenas unos meses antes de mudarse. Cuénteme qué pasó. Todo. Don Héctor suspiró profundamente y se reclinó en su silla. El hombre del artículo se llamaba Roberto. Se arrastró un poco más cerca y tuve que usar toda mi fuerza de voluntad para no retroceder. Su rostro se acercó al mío, lo suficiente como para que pudiera ver las venas oscuras bajo su piel traslúcida, la forma en que sus ojos se habían adaptado con pupilas que ocupaban casi todo el iris. No puedes, susurró. Nadie puede. Esto es mi castigo y mi refugio, pero puedes hacer algo por mí. Puedes recordar que estoy aquí. Puedes asegurarte de que no desaparezca completamente. Mientras alguien sepa que existo, que sufro, entonces hay un hilo que me conecta a la humanidad. Si ese hilo se rompe, si todos me olvidan, entonces me convertiré completamente en la cosa que la oscuridad quiere que sea. ¿Y qué es eso?, pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Algo que rasca y araña y camina en círculos interminables. Algo sin pensamiento, sin recuerdos, sin pasado, solo un eco de sufrimiento repitiendo por la eternidad. Por favor, no me dejes convertirme solo en eso. Recuérdame como humano, aunque ya no parezca uno. No sé cuánto tiempo permanecí allí, en ese espacio claustrofóbico, hablando con Roberto. Me contó fragmentos de su vida antes del incidente, su trabajo como vigilante nocturno, su apartamento que había amado, los libros que leía, la música que escuchaba, pequeñas cosas que lo definían como persona, y yo las escuché todas, comprometiéndolas a la memoria, sabiendo que esta podría ser la única forma en que podía ayudarlo. Eventualmente, Roberto se retiró hacia la oscuridad, diciendo que la luz de mi linterna, aunque tenue, le dolía después de tanto tiempo en la penumbra. Me arrastré de regreso a la apertura, emergiendo en la azotea bajo el cielo nocturno, que ahora parecía imposiblemente brillante y abierto. Mis manos temblaban mientras bajaba la escalera. Cerré la compuerta detrás de mí, pero esta vez no con horror, sino con una especie de reverencia triste. Bajé a mi departamento y me senté en la oscuridad de mi sala, tratando de procesar lo que acababa de experimentar. ¿Había sido real? ¿Realmente había un hombre viviendo en ese espacio durante décadas, transformado por el trauma y la oscuridad en algo apenas reconocible como humano? ¿O mi mente, fatigada por semanas de falta de sueño, había creado una elaborada alucinación? La evidencia racional sugería lo segundo. Las personas no pueden sobrevivir durante décadas en espacios cerrados con alimentación mínima. La transformación física que describí era médicamente imposible, y sin embargo, había visto los arañazos frescos, los objetos modernos. Había escuchado esa voz destrozada respondiendo a mis preguntas con detalles que no podía haber inventado. A la mañana siguiente, confronté a don Héctor en su oficina. Esta vez, no fui diplomático. ¿Cuánto tiempo lo has sabido?, demandé. ¿Cuánto tiempo has estado alimentando a Roberto? Don Héctor me miró durante un largo momento, su rostro mostrando una mezcla de culpa, miedo y resignación. Finalmente, cerró la puerta de su oficina y habló en voz baja. Desde el principio, admitió. Cuando lo rescataron en 1987 yo estaba aquí, vi su estado, pero al día siguiente, cuando fui a la azotea a limpiar el área donde había estado atrapado, escuché ruidos.
sonidos de movimiento en ese espacio. Al principio pensé que eran ratas, pero entonces encontré una nota, garabateada en un pedazo de madera que había sido empujada a través de una grieta en el concreto. Decía, «Todavía aquí. Ayuda. Roberto». «¿Y lo ayudaste?», pregunté incrédulamente. «Intenté», dijo don Héctor, su voz quebrándose. «Llamé a la policía. Traté de hacer que abrieran ese espacio adecuadamente, pero para entonces ya habían sellado la compuerta oficialmente, y el Roberto que habían llevado al hospital estaba vivo, aunque apenas funcional mentalmente. Los registros oficiales decían que él había sido rescatado. Nadie me creyó cuando dije que había otra parte de él todavía arriba. Pensaron que estaba loco o confundido. Entonces, ¿qué hiciste?». «Lo único que podía hacer. Empecé a dejar comida y agua cerca de las grietas y aberturas en la estructura. No mucho, solo lo suficiente para sobrevivir. Al principio me decía a mí mismo que era temporal, que encontraría una solución real, pero pasaron las semanas, luego los meses, luego los años. Cuando el Roberto del hospital murió en 1988, pensé que quizás el de arriba también moriría, pero no lo hizo. Siguió allí, y yo seguí alimentándolo porque no podía dejarlo morir de hambre. No podía tener esa muerte en mi conciencia. ¿Alguien más lo sabe?». Don Héctor asintió lentamente. «Algunos de los residentes más antiguos. Claudia sospecha, aunque nunca lo hemos hablado directamente. Unos pocos otros que han vivido aquí lo suficiente como para notar los patrones. Todos hemos llegado a un acuerdo tácito. No hablamos de ello. Mantenemos el secreto y nos aseguramos de que Roberto no sufra más de lo necesario». «Esto es una locura», dije, aunque ya no estaba seguro de si me refería a la situación o al hecho de que de alguna manera lo estaba aceptando como real. «No pueden mantener a un hombre viviendo en un espacio técnico indefinidamente. Es inhumano». «¿Y cuál es la alternativa?», preguntó don Héctor con voz cansada. «¿Exponerlo? ¿Arrastrarlo a la luz donde la gente lo vería como el monstruo que se ha convertido? ¿Entregarlo a las autoridades que no creerían que es quien dice ser, que probablemente lo encerrarían como algún vagabundo demente? Al menos aquí arriba, en la oscuridad que ha aprendido a habitar, tiene una especie de existencia. No es vida, lo sé, pero tampoco es muerte. Es algo intermedio, y hemos hecho las paces con eso». Me fui de esa conversación sintiendo como si mi percepción de la realidad se hubiera fracturado permanentemente. Durante los siguientes días investigué más tratando de encontrar alguna explicación racional para todo esto. Consulté médicos, psicólogos, incluso un físico que había estudiado fenómenos cuánticos extraños. Nadie podía darme una respuesta satisfactoria que explicara cómo Roberto podía existir simultáneamente en dos estados, muerto oficialmente desde 1988, pero aún vivo en ese espacio oscuro. La teoría más cercana a algo coherente vino de un psicólogo especializado en trauma extremo. Me explicó que en casos de trauma severo, particularmente cuando involucra confinamiento y terror existencial, la psique puede fragmentarse de formas que desafían nuestra comprensión normal de la conciencia. Mencionó casos documentados de personalidades múltiples tan separadas que parecían ser individuos completamente diferentes. Pero incluso él admitió que lo que estaba describiendo iba más allá de cualquier caso en la literatura médica. Las noches continuaron con sus sonidos regulares, pero ahora, cuando escuchaba los pasos sobre mi techo, ya no los percibía como algo que me aterraba. Eran tristes, melancólicos, el eterno caminar de alguien que busca una salida que nunca encontrará. Ocasionalmente, cuando los sonidos se volvían particularmente angustiados, hablaba en voz alta, diciéndole a Roberto que lo recordaba, que no estaba olvidado, que su humanidad no estaba completamente perdida. A veces, los pasos se detenían cuando hacía esto, como si estuviera escuchando. Luego continuaban, pero de alguna manera parecían menos frenéticos, como si mis palabras le dieran algún pequeño consuelo. Pasaron semanas. Me adapté a la rutina de los sonidos nocturnos. Incluso comencé a dormir mejor, sabiendo que no era algo que me amenazaba, sino alguien que sufría. Ocasionalmente dejaba comida en la azotea, siguiendo la tradición establecida por don Héctor y los otros residentes que conocían el secreto. Botellas de agua, frutas que duraban tiempo sin refrigeración, pan duro.
Las dejaba cerca de las grietas en la estructura, y por la mañana siempre habían desaparecido. Una noche, aproximadamente 2 meses después de mi encuentro en el espacio técnico, algo cambió. Los sonidos comenzaron como siempre a las 2:30, pero esta vez el patrón era diferente. Los pasos no seguían la ruta regular, en cambio, se movían caóticamente, como si Roberto estuviera desorientado o en pánico. Escuché golpes fuertes, no el ritmo controlado de nuestra comunicación anterior, sino impactos violentos y desesperados. Me levanté de inmediato y subí a la azotea. Cuando abrí la compuerta, el olor que emergió era peor que nunca. Un hedor dulce y putrefacto que me hizo retroceder, pero me forcé a asomarme al espacio con mi linterna. «¿Roberto?», llamé. «¿Estás bien?». La voz que respondió era apenas reconocible, más débil que antes, con un sonido húmedo y burbujeante que sugería algo terriblemente mal. «No, mucho tiempo. Ya no puedo». Me arrastré hacia donde venía su voz, mi corazón acelerado con una combinación de miedo y urgencia. Lo encontré en el mismo lugar donde lo había visto antes, pero ahora estaba claro que algo había cambiado drásticamente. Su cuerpo se veía más demacrado que nunca, como si se estuviera consumiendo desde adentro. La piel no solo era pálida, sino que tenía un tono grisáceo, y cuando se movió ligeramente, pude ver que le costaba incluso ese simple acto. «¿Qué está pasando?», pregunté, sabiendo que la respuesta sería horrible. «El hilo, el que me conecta a la humanidad, se está rompiendo. He durado tanto porque alguien siempre recordaba, siempre sabía que estaba aquí. Pero tú vas a irte pronto, ¿verdad? Lo veo en tus ojos. Vas a mudarte como todos los demás. Y don Héctor está envejeciendo. Ya no puede subir las escaleras tan fácilmente. Los otros residentes que sabían se han ido o han muerto. Cuando el último de ustedes me olvide, cuando ya no quede nadie que sepa que Roberto Fuentes fue una persona real con una vida y sueños y miedos, entonces solo quedaré yo, la cosa en la oscuridad, y eso será peor que la muerte». Quería negarlo, decirle que me quedaría, que mantendría viva su memoria, pero él tenía razón. Ya había comenzado a buscar otro apartamento. La falta de sueño, el peso constante de saber lo que existía sobre mi techo, el horror silencioso de toda la situación. Era demasiado. Necesitaba irme por mi propia salud mental, y no podía prometer quedarme el resto de mi vida solo para mantener el recuerdo de alguien que técnicamente no existía. «Lo siento», susurré, y las lágrimas corrían libremente por mi rostro ahora. «Lo siento mucho, Roberto. No es tu culpa», dijo él con una gentileza que rompió algo en mi interior. «Nada de esto fue culpa tuya. Solo, haz una cosa por mí. Cuenta mi historia. No dejes que desaparezca completamente. Aunque nadie te crea, aunque piensen que es ficción o locura, cuenta lo que me pasó. Asegúrate de que en algún lugar, en alguna forma, Roberto Fuentes sea recordado». «Lo haré», prometí. «Lo juro». Él asintió, o al menos creo que lo hizo en la oscuridad. «Entonces puedo descansar. Puedo dejar de caminar estos círculos interminables. Puedo dejar de buscar una salida que sé que nunca encontraré. Gracias por recordarme como humano, aunque sea por poco tiempo más». No sé cuánto tiempo permanecí allí después de que Roberto dejó de hablar. Eventualmente me arrastré de regreso a la apertura, emergí en la azotea y cerré la compuerta. Bajé a mi departamento y esperé. Esa noche, los sonidos comenzaron por última vez a las 2:30, pero ahora el patrón era diferente. Los pasos no caminaban en círculos sin fin, en cambio seguían una ruta directa, desde un extremo de la azotea hasta el otro, y luego cesaban. No hubo regreso, no hubo repetición, solo ese camino final, y luego silencio. El silencio continuó las noches siguientes. No más pasos, no más rasguños, no más gemidos bajos. El espacio sobre mi techo permanecía quieto, como si nunca hubiera albergado nada más que cables viejos y polvo. Después de una semana de silencio, reuní el coraje para subir y verificar una última vez. El espacio técnico estaba vacío. Ningún rastro de Roberto, ninguna evidencia de que alguien hubiera vivido allí. Incluso los arañazos en la madera parecían más viejos ahora, desgastados y ambiguos. Las únicas cosas que encontré fueron los objetos que yo mismo había dejado: botellas de agua intactas, comida sin tocar. Era como si nunca hubiera estado allí en absoluto. Me mudé del edificio 2 semanas después.
Don Héctor no pareció sorprendido cuando le dije. Me devolvió mi depósito completo sin hacer preguntas. Cuando me iba, me detuvo en la puerta. ¿Lo viste?, preguntó en voz baja. Asentí. ¿Y ahora? Ahora ha descansado, dije. Finalmente. Don Héctor asintió lentamente, y pude ver alivio y tristeza mezclados en su expresión. Bien, después de tanto tiempo, es lo mejor. Han pasado 6 meses desde que me mudé de ese edificio. He tratado de seguir con mi vida, de convencerme de que todo fue una alucinación elaborada, provocada por la falta de sueño y el estrés. Pero sé que fue real. En las noches tranquilas, a veces aún escucho ecos de esos pasos, aunque sé que es solo mi memoria repitiéndolos. Mantuve mi promesa a Roberto. Documenté todo lo que viví, cada detalle de su existencia fragmentada, cada palabra que compartimos en ese espacio oscuro. No sé si alguien lo creerá. Probablemente pensarán que es ficción, una historia de terror inventada para asustar. Pero eso está bien. Mientras alguien lea esto, mientras alguien conozca el nombre de Roberto Fuentes y recuerde que fue una persona real, que sufrió horriblemente, entonces él no ha desaparecido completamente. A veces me pregunto si fui el último en ver a Roberto, en hablar con él, en reconocer su humanidad persistente en ese lugar imposible. Me pregunto si realmente murió cuando los sonidos cesaron, o si simplemente se transformó en otra cosa, algo más allá de mi capacidad de percibir o comprender. El edificio todavía está ahí, en el centro de la ciudad. El departamento del 6º piso probablemente ya tiene un nuevo inquilino. Me pregunto si ellos escucharán algo en las noches, si notarán el olor ocasional, si sentirán esa presencia vaga de sufrimiento pasado, o quizás Roberto realmente descansó y el apartamento ahora es solo un espacio normal, libre de los ecos de su trauma. No he vuelto a pasar por ese edificio. No puedo. Cada vez que pienso en hacerlo, recuerdo esa última vez que vi a Roberto en la oscuridad, consumiéndose, aferrándose a los últimos hilos de su humanidad. Recuerdo su voz cuando me pidió que lo recordara, que no dejara que desapareciera en el olvido y la oscuridad. Así que lo recuerdo. En las noches cuando no puedo dormir, cuando escucho ruidos inexplicables en mi nuevo apartamento, pienso en Roberto Fuentes. Pienso en el hombre que fue antes de quedar atrapado, el vigilante nocturno que leía libros y escuchaba música, que tenía una vida simple pero significativa. Pienso en los 3 días que destruyeron esa vida, que lo fragmentaron en algo que existía entre la vida y la muerte, entre la realidad y la pesadilla, y me pregunto cuántas otras personas están atrapadas en lugares similares, en espacios entre las paredes y bajo los pisos, en esos intersticios de nuestros edificios y nuestras vidas, que preferimos ignorar. ¿Cuántos Roberto Fuentes hay en el mundo, sufriendo en silencio, esperando que alguien los recuerde como humanos? Esta es su historia, la historia de un hombre que quedó atrapado en la oscuridad y nunca pudo salir completamente. La historia de cómo el trauma puede fragmentar no solo la mente sino la existencia misma. La historia de Roberto Fuentes, el hombre que caminaba en círculos sobre mi techo, buscando eternamente una salida que nunca encontraría, que su memoria perdure, que no sea olvidado, porque mientras alguien recuerde, mientras alguien sepa que él fue real, entonces una parte de su humanidad sobrevive, y quizás, solo quizás, eso es suficiente para darle el descanso que merece. Si alguna vez te mudas a un edificio antiguo y escuchas pasos sobre tu techo en la noche, pasos que siguen el mismo patrón una y otra vez, pregúntate, ¿es solo un gato en la azotea? ¿O es alguien como Roberto, atrapado en su propia oscuridad personal, caminando círculos interminables esperando que alguien lo recuerde? Y si es lo segundo, por favor, recuérdalo, habla con él, reconoce su humanidad, porque en la oscuridad, cuando todo lo demás se ha ido, a veces lo único que nos mantiene humanos es saber que alguien, en algún lugar, recuerda que existimos. Esta es la historia de Roberto Fuentes y el gato que nunca existió en la azotea, una historia que espero nunca olvidar, no importa cuántos años pasen, porque él me hizo una promesa antes de irse. Mientras yo lo recuerde, una parte de él permanece humana, y no pienso romper esa promesa. Nunca. Fuentes vivía en el departamento que ahora es el tuyo. Era un tipo solitario, un poco extraño pero inofensivo.
Trabajaba de noche como vigilante y dormía durante el día. En 1987, hubo un problema con el sistema eléctrico del edificio, algo con el cableado viejo que necesitaba ser reemplazado. Contrataron a unos electricistas para hacer el trabajo. Roberto se ofreció a ayudar. Dijo que había trabajado en construcción antes y conocía sobre electricidad. Los electricistas aceptaron, principalmente porque necesitaban a alguien que conociera bien el edificio. Parte del trabajo requería acceder a ese espacio técnico entre la azotea y el sexto piso, donde corren los cables principales. Es un espacio estrecho. No fue diseñado para que la gente trabajara allí regularmente, solo para acceso de emergencia a los cables y tuberías. Roberto subió a ese espacio un lunes por la mañana. Los electricistas estaban trabajando en otra parte del edificio. Cuando regresaron al mediodía para continuar con esa sección, descubrieron que alguien había cerrado la compuerta desde afuera. Pensaron que Roberto había bajado y simplemente había cerrado detrás de sí. Terminaron su trabajo en otra área y se fueron ese día. Don Héctor hizo una pausa, sus manos temblando ligeramente mientras levantaba su taza de café. Nadie se dio cuenta de que Roberto no había salido. Él vivía solo, no tenía familia cercana, y como trabajaba de noche, nadie esperaba verlo durante el día. Pasaron 3 días completos antes de que alguien se diera cuenta de que no había ido a trabajar. Cuando finalmente lo encontraron, estaba diferente. Físicamente estaba deshidratado, herido, con las uñas rotas de tanto tratar de abrir la compuerta desde adentro, pero mentalmente estaba destruido. Gritaba cosas sin sentido sobre no poder salir, sobre la oscuridad que se movía, sobre sonidos que solo él podía escuchar. Lo llevaron al hospital, pero su condición mental no mejoró. Murió 6 meses después en el psiquiátrico. Oficialmente fue un fallo cardíaco, ¿Pero qué? Presioné. Pero una de las enfermeras me contó años después que Roberto nunca dejó de gritar sobre el espacio en el techo. Decía que todavía estaba allí, que nunca había salido realmente, que solo su cuerpo había bajado, pero algo de él se había quedado atrapado en la oscuridad. El silencio que siguió fue pesado. Finalmente pregunté, ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no advertir a la gente que alquila ese departamento? Don Héctor me miró con una expresión que mezclaba culpa y resignación. ¿Y decirles que hay ruidos porque un hombre murió loco después de estar atrapado en el techo? ¿Quién alquilaría el departamento? El dueño del edificio necesita ese ingreso. Y técnicamente, no hay nada peligroso. Son solo sonidos. Nadie ha sido lastimado. Nunca nadie intentó, no sé, sellar ese espacio, investigarlo adecuadamente. Lo sellaron después del incidente. Esa compuerta que encontraste, la soldaron cerrada. O al menos eso dijeron los contratistas. Pero los sonidos nunca pararon. Cada persona que vive en ese departamento los escucha eventualmente. Algunos se van de inmediato. Otros tratan de racionalizar como tú, pensando que es un animal. Pero los sonidos nunca cambian. Siempre el mismo patrón. Siempre a la misma hora. Me levanté. Necesitaba salir de esa oficina sofocante. Tengo que pensar en esto, dije. Don Héctor asintió. Mira, te entiendo. Si quieres mudarte, puedo hablar con el dueño sobre rescindir tu contrato sin penalización. No serías el primero, pero yo no quería huir. No todavía. Había algo en toda esta situación que demandaba una resolución. Roberto Fuentes había sufrido una experiencia traumática en ese espacio, pero ¿eso realmente explicaba los sonidos? ¿O había algo más? Algo que yo aún no entendía. Durante los siguientes días, me sumergí en una investigación obsesiva. Busqué todo lo que pude encontrar sobre Roberto Fuentes. No había mucho. Algunos registros públicos, una vieja foto de su licencia de conducir que encontré en un archivo digital. Era un hombre delgado de unos 40 años con el cabello oscuro y una expresión perpetuamente preocupada. Había nacido en 1945 y muerto en 1988, 6 meses después del incidente, como don Héctor había dicho. También investigué sobre los efectos psicológicos del confinamiento extremo. El encierro en espacios pequeños y oscuros puede causar alucinaciones, paranoia severa, despersonalización, 3 días en completa oscuridad, en un espacio tan estrecho que apenas puedes moverte, sin saber si alguien te encontrará. Sería suficiente para romper a cualquier persona. Pero eso aún no explicaba por qué los sonidos continuaban décadas después de su muerte, a menos que
¿Podría ser que los sonidos eran reales cuando Roberto estuvo atrapado y de alguna manera esos ecos permanecían en el edificio? ¿O era algo más, algo que no quería admitir porque requería aceptar posibilidades que mi mente racional rechazaba? Las noches seguían siendo una tortura. Los sonidos continuaban con su regularidad implacable, 2:30 de la madrugada, cada noche sin falta. Había comenzado a grabar todas las noches, acumulando horas de audio. Cuando los escuchaba durante el día, podía escuchar variaciones sutiles que no había notado en tiempo real. Algunos días, el gemido gutural era más pronunciado. Otros días, había sonidos adicionales, como si algo estuviera rascando madera o arrastrando algo pesado. Una semana después de mi conversación con don Héctor, decidí que necesitaba hablar con otros residentes actuales o anteriores del edificio. Si esto había estado sucediendo durante décadas, debía haber más personas con experiencias similares. Claudia, la vecina del 5º piso que había parecido incómoda cuando le pregunté sobre los ruidos, parecía un buen punto de partida. La encontré un sábado por la tarde, cuando la vi regresar de hacer compras. Le ayudé con sus bolsas y aproveché para sacar el tema. Claudia, necesito preguntarte algo sobre el edificio. Comencé mientras subíamos las escaleras. La otra vez, cuando te pregunté sobre los ruidos, tuve la sensación de que sabías algo más, pero no querías decírmelo. Ella se detuvo en el rellano del 5º piso, mirándome con una expresión conflictiva. Finalmente suspiró. Entra un momento. Necesitamos hablar sentados. Su departamento estaba impecablemente organizado, lleno de plantas y fotografías familiares. Nos sentamos en su sala con tazas de té caliente entre las manos. Viví en tu departamento hace 12 años, comenzó ella. Estuve ahí durante 8 meses. Fueron los 8 meses más angustiosos de mi vida. Al principio eran solo los sonidos en la noche, como los que tú describes, pero con el tiempo se volvieron más intensos. Más intensos como los pasos se volvían más fuertes. Y el olor. ¿Has notado el olor? Mi respiración se detuvo. El olor. Sí, lo había notado. Especialmente en las últimas noches. Un olor dulce y desagradable que parecía filtrarse desde el techo, particularmente intenso en mi habitación. Había asumido que era algún problema de humedad o moho. Sí, admití. Lo he olido. Claudia asintió gravemente. Es peor mientras más tiempo estés allí. Después de un mes, el olor era tan fuerte que tuve que empezar a dormir con la ventana abierta incluso en invierno. Y las marcas en el techo. Empezaron a aparecer grietas, pequeñas al principio, como líneas delgadas en el yeso, pero crecían. Cuando finalmente me mudé, había una grieta de casi 1 metro de largo directamente sobre mi cama. Tenía miedo de que algo fuera a atravesar. ¿Le dijiste a alguien? Por supuesto. Don Héctor me dijo que haría que lo repararan. Supongo que lo hicieron antes de que tú te mudaras, porque imagino que no viste ninguna grieta, ¿verdad? Negué con la cabeza, aunque ahora estaba ansioso por regresar a mi departamento y verificar el techo cuidadosamente. ¿Sabes qué pasó en ese espacio en la azotea? Le pregunté. Claudia asintió lentamente. Me enteré después de mudarme. Don Héctor me lo contó cuando vio lo alterada que estaba. Me dijo que varios inquilinos anteriores habían tenido experiencias similares, algunos peores que otros. Una mujer que vivió allí en los 90 tuvo una crisis nerviosa completa. Juraba que podía ver sombras moviéndose por el techo en la oscuridad. ¿Y nunca nadie ha hecho nada más definitivo? ¿Llamar a alguien para investigar o...? ¿A quién llamarías? No es exactamente un problema que los electricistas o los plomeros puedan resolver. Y si hablas de lo paranormal, bueno, ¿realmente crees que un sacerdote o algún investigador psíquico haría algo útil? Además, el dueño del edificio no quiere publicidad negativa. Prefiere simplemente mantener el alquiler bajo y esperar que los inquilinos duren lo suficiente. Después de esa conversación, regresé a mi departamento con una nueva sensación de urgencia. Entré a mi habitación y examiné el techo con atención. Al principio no vi nada inusual, pero cuando apagué las luces y usé solo mi linterna, las vi. Líneas delgadas en el yeso, apenas visibles, irradiando desde el centro del techo hacia afuera como una telaraña. No estaban ahí cuando me mudé, estaba seguro. Esa noche, me preparé para un experimento diferente.
Si estos sonidos eran algún tipo de fenómeno residual, alguna grabación del trauma que Roberto experimentó, entonces tal vez podría haber alguna forma de comunicación. Sé que suena ridículo ahora, pero en ese momento, privado de sueño y desesperado por respuestas, parecía lógico. A las 2 de la mañana, me senté en el centro de mi habitación con una grabadora de voz. Cuando los sonidos comenzaron a las 2:30, hablé en voz alta. «Roberto», dije, sintiéndome absolutamente ridículo pero comprometido con el intento. «Si puedes escucharme, si hay algo de ti todavía consciente en ese espacio, necesito que me des una señal. Cualquier cosa diferente al patrón normal». Los pasos continuaron sin cambio. Esperé 5 minutos. Luego intenté de nuevo. «Sé lo que te pasó. Sé que estuviste atrapado allá arriba durante 3 días. Debe haber sido aterrador. Lo siento mucho, pero si hay algo que pueda hacer para ayudarte, necesito que me lo hagas saber». Esta vez, algo cambió. Los pasos se detuvieron abruptamente. El silencio se extendió por lo que pareció una eternidad. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Entonces, desde el techo, vino un sonido nuevo. 3 golpes fuertes, deliberados, espaciados uniformemente. Pausa. Luego 3 golpes más. Me quedé paralizado. Eso no era parte del patrón normal. Eso era una respuesta. «¿Puedes entenderme?», pregunté con voz temblorosa. 2 golpes. Más suaves esta vez, pero claros. 2 golpes significa sí. 2 golpes de nuevo. ¿Estás atrapado ahí arriba?» 2 golpes, pero estos sonaban diferentes, más urgentes, casi desesperados. Y luego comenzó una serie de golpes caóticos, sin patrón, como si algo estuviera golpeando el techo con furia o pánico. Está bien», dije rápidamente, aterrado por la intensidad de la respuesta. «Voy a encontrar una manera de ayudarte, te lo prometo». Los golpes cesaron. Hubo una pausa larga, y luego los pasos regulares regresaron, continuando su patrón familiar hasta las 4 de la madrugada como siempre. No dormí nada esa noche. Me quedé sentado en mi sala hasta que amaneció, reproduciendo la grabación una y otra vez, verificando que había sido real. Los golpes estaban allí, claramente audibles. ¿Había establecido algún tipo de comunicación con, qué, el espíritu de Roberto? ¿Alguna impresión psíquica dejada por su trauma? ¿O me estaba volviendo loco, interpretando sonidos aleatorios como respuestas a mis preguntas? Sabía que tenía que volver a ese espacio técnico. Había hecho una promesa, y algo en mí, algún sentido de responsabilidad, o quizás simple curiosidad mórbida, me obligaba a cumplirla. Pero esta vez me prepararía adecuadamente. Necesitaba equipo, un plan, y preferiblemente no estar completamente solo. Pasé el día siguiente comprando suministros, linternas más potentes, una cámara de video pequeña, guantes de trabajo, una máscara antipolvo para el aire viciado y una cuerda resistente. También compré una escalera plegable. Si necesitaba explorar ese espacio, necesitaría algo más que mi linterna para ver dentro. El problema era encontrar a alguien que me acompañara. Don Héctor estaba claramente fuera de cuestión. Había dejado claro que no quería involucrarse más de lo necesario. Claudia tampoco querría regresar a enfrentar lo que la había traumatizado años atrás. Consideré contratar a alguien, inventar alguna excusa sobre necesitar revisar problemas de mantenimiento. Pero ¿cómo explicaría lo que realmente estaba buscando? Al final, decidí hacerlo solo. El siguiente sábado por la noche, cuando estaba seguro de que los otros residentes estarían en sus departamentos viendo televisión o durmiendo, reuní mi equipo y subí a la azotea. La compuerta de metal seguía donde la había dejado. Coloqué la escalera plegable cerca y la abrí completamente. El mismo aire viciado escapó de la abertura. Esta vez estaba más preparado mentalmente. Me puse la máscara antipolvo, encendí mi linterna principal y la cámara de video que había sujeto a mi cabeza con una banda elástica, y me asomé al espacio técnico. Desde este ángulo, con mejor iluminación, podía ver más claramente la extensión del área. El espacio se extendía en todas direcciones, limitado por vigas de madera cada metro más o menos. Los cables eléctricos obsoletos colgaban en algunos lugares, y el polvo de décadas cubría todo como una manta gris. Me deslicé dentro, manteniendo mi cuerpo lo más plano posible contra las vigas para distribuir mi peso.
El espacio era incluso más claustrofóbico de lo que había imaginado. Apenas había 60 centímetros entre el concreto de la azotea y el techo de yeso del sexto piso. Tener que arrastrarse aquí en la oscuridad, sin saber si la compuerta volvería a abrirse. Roberto debe haber vivido una pesadilla absoluta. Avancé lentamente, alumbrando cuidadosamente cada área antes de moverme. El polvo se levantaba con cada movimiento, haciéndome agradecer la máscara. Después de unos metros, llegué a un área donde las vigas mostraban marcas profundas. Me detuve para examinarlas más de cerca. Eran arañazos, definitivamente hechos por uñas humanas. Podía ver donde la madera había sido raspada una y otra vez, astillas arrancadas en un frenesí desesperado. Manchas oscuras, probablemente sangre antigua, decoraban la madera alrededor de los arañazos. Esto debía ser donde Roberto estuvo durante esos 3 días. Imaginé su pánico creciente, las primeras horas pensando que alguien lo encontraría pronto, luego la ansiedad cuando nadie venía, luego el miedo absoluto cuando se dio cuenta de que podría morir allí arriba, en la oscuridad total, sin agua, con el espacio tan estrecho que apenas podía moverse, el calor durante el día, el frío por la noche, el silencio absoluto excepto por sus propios pensamientos cada vez más caóticos. Pero había algo más. Mientras alumbraba el área, noté algo que no tenía sentido. Había objetos aquí que claramente no pertenecían a una reparación eléctrica de 1987. Una botella plástica de agua moderna, vacía y cubierta de polvo, pero no tanto como debería estar después de décadas. Un envoltorio de barrita de cereal de una marca que reconocí de los supermercados actuales. Y lo más perturbador, marcas de arañazos que se veían más recientes. La madera aún relativamente clara debajo de las raspaduras. Mi mente se aceleró tratando de comprender qué significaba esto. ¿Alguien más había estado aquí? ¿Recientemente? Un pensamiento terrible comenzó a formarse, pero antes de que pudiera completarlo, escuché algo que hizo que mi sangre se congelara. Una respiración. La misma respiración trabajosa que había escuchado aquella primera noche cuando abrí la compuerta. Y venía de más adelante en el espacio, más profundo en las sombras que mi linterna no alcanzaba a iluminar completamente. «Roberto», susurré, mi voz sonando amortiguada a través de la máscara. La respiración se detuvo. Hubo un momento de silencio absoluto. Luego, lentamente, algo comenzó a moverse en la oscuridad. Podía escuchar el roce de ropa contra madera, el crujido de las vigas bajo un peso que se desplazaba. Lo que fuera que estaba allí se estaba acercando hacia mí. Cada instinto me gritaba que huyera, que me arrastrara de regreso a la apertura y saliera de este espacio de pesadilla. Pero también estaba paralizado por una mezcla de terror y fascinación mórbida. Iluminé con mi linterna hacia donde venía el sonido. Al principio no pude procesar lo que estaba viendo. Era una forma humana, o al menos había sido humana alguna vez, arrastrándose hacia mí sobre manos y rodillas. Su cuerpo esquelético cubierto por harapos sucios. La piel era pálida hasta el punto de ser casi translúcida, estirada sobre los huesos de una manera antinatural. Pero lo peor era el rostro. Los ojos eran enormes, adaptados a la oscuridad perpetua, hundidos en órbitas profundas. La boca estaba abierta en un gesto que era mitad sonrisa, mitad mueca de dolor, y lo reconocí. Incluso en este estado horrible, deformado, reconocí los rasgos de la foto de la licencia de conducir que había visto. Roberto Fuentes. Pero Roberto había muerto en 1988. Eso fue lo que don Héctor me dijo. Eso fue lo que los registros confirmaban. Entonces, ¿qué era esto arrastrándose hacia mí en la oscuridad? Roberto, dije de nuevo, y esta vez mi voz era apenas un susurro aterrado. ¿Eres tú? ¿Cómo? La cosa que había sido Roberto se detuvo a menos de 2 metros de mí. Ahora podía ver más detalles que hubiera preferido no ver, las uñas largas y rotas, la forma en que su cuerpo parecía haberse adaptado al espacio estrecho, sus extremidades demasiado largas y delgadas. Cuando habló, su voz era como papel siendo arrugado, áspera y dolorosa de escuchar. No, salí, nunca salí, pero encontraron tu cuerpo, protesté débilmente. Te llevaron al hospital, moriste allí. Algo que podría haber sido una risa salió de su garganta. Encontraron algo. No a mí. Yo me quedé. Siempre me quedé.
La oscuridad. La oscuridad te cambia cuando estás en ella el tiempo suficiente. Te conviertes en parte de ella, o ella se convierte en parte de ti. Eso no tiene sentido, dije, pero incluso mientras lo decía, recordaba los objetos modernos que había encontrado, la botella de agua, el envoltorio de la barrita de cereal, los objetos aquí. ¿Has estado comiendo, sobreviviendo aquí durante décadas? Sobreviviendo, repitió, como si la palabra le resultara graciosa. No es vida, pero tampoco es muerte. Es el espacio entre. Cuando estuve atrapado aquí, durante esos 3 días, algo rompió dentro de mí. Mi mente dejó de saber dónde estaba, y cuando vinieron a rescatarme, cuando abrieron esa compuerta, una parte de mí salió, pero otra parte, la parte que se había perdido en la oscuridad, esa parte se quedó. Ambos vivimos, ambos sufrimos. El de afuera murió porque ya no podía soportar la separación, pero el de aquí dentro sigue, siempre sigue. Esto es una locura, murmuré. Eres una alucinación. El aire viciado aquí me está haciendo alucinar. ¿Eso crees?, preguntó Roberto, o lo que fuera que él era. Entonces explícame cómo he sobrevivido. Los vecinos del edificio, los bondadosos vecinos que nunca preguntaron demasiado, ocasionalmente dejan comida en la azotea, bolsas que accidentalmente se caen cuando suben a tender ropa, botellas de agua que olvidan. Ellos saben, siempre supieron. Don Héctor especialmente, me alimenta desde hace años. Es más fácil que lidiar con lo que pasaría si me dejaran morir por completo aquí arriba. Mi mente se negaba a aceptar lo que estaba escuchando, pero los detalles encajaban de una manera horrible. Don Héctor, incómodo cada vez que mencionaba la azotea. Claudia, sabiendo más de lo que admitía. El alquiler bajo del departamento, no solo por los sonidos, sino porque necesitaban inquilinos que no hicieran demasiadas preguntas, que se mudaran antes de descubrir la verdad completa. ¿Por qué los pasos?, pregunté. ¿Por qué ese patrón todas las noches? Porque estoy buscando la salida, respondió Roberto con una tristeza devastadora en su voz destrozada. Cada noche, recorro el mismo camino, buscando una manera de salir, pero las puertas están cerradas, siempre están cerradas. Y ahora, después de tantos años, ya no estoy seguro de que quiera salir. La luz de afuera me quemaría, la gente me vería como el monstruo que me he convertido. Aquí, en la oscuridad, al menos puedo existir sin juicio, sin horror en los ojos de quienes me miran. Las lágrimas corrían por mi rostro ahora, el absoluto horror de su existencia, la crueldad de lo que le había sucedido y continuaba sucediéndole, era demasiado para procesarlo. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudarte? Roberto,